Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar las medidas de tendencia central, las medidas de posición y las medidas de dispersión para una tabla por datos agrupados, como ya lo habíamos trabajado en clase. Bueno, para este ejercicio tenemos ya lista esta tablita y vamos a iniciar calculando la media. Aquí están las fórmulas para una tabla de datos agrupados. Recuerden que para una tabla simple se hace por inspección, no se necesitan estas fórmulas. Entonces empecemos por calcular la media. Para calcular la media vamos a multiplicar X, o sea la marca de clase, por la frecuencia absoluta. Arrastramos, sumamos los datos y tenemos que la sumatoria de XI por FI es igual a 9000 a 1936. Entonces la media va a ser igual 1936 dividido el total de datos, que en este caso es 54. Nos dio 35,85. Con ese valor yo puedo terminar de completar mi tablita. Para completarlo es no simplemente que ahorita vamos a necesitar la tabla llena, entonces lo voy a llenar de una vez. La media, bueno, XI menos la media. Hay que inmovilizar la media para poder arrastrar la fórmula. La inmovilizamos con peso y la arrastramos. Tenemos la media, tenemos ya XI menos la media, diré. En esta otra dice eleve al cuadrado, entonces voy a multiplicar. Para elevar al cuadrado es multiplicar el mismo valor dos veces o utilizar potencia de 2, cualquiera de las dos. Voy a multiplicarlo dos veces y arrastro. Luego me dice que ese valor, mírenlo acá, que elevé al cuadrado lo multiplique por la frecuencia. Entonces, igual este valor multiplicado por la frecuencia absoluta. Arrastro y luego sumo. Bueno, ya tengo mi tabla lista, ya voy a empezar a hacer cálculos. Entonces, bueno, hicimos, ahorita solo vamos a necesitar para calcular la desviación típica. Entonces, empecemos por la moda. ¿Qué es la moda? Para la moda voy a buscar, recuerden, la definición como tal no se pierde. ¿Qué es la moda? Es el dato de mayor frecuencia. Entonces vengo en esta tabla y voy a buscar cuál es el de mayor frecuencia. La mayor frecuencia es 18, quiere decir que 18, aquí están hablando de la edad de unas personas de una empresa, que 18 personas tenían entre 32 y 38 años. Entonces, 38,5. Con este valor vamos a calcular, entonces la moda está en esta fila. Entonces tenemos que la moda, mire la formulita acá, dice el límite inferior, que es L, más FI menos FI menos 1. Recuerden, L es el límite inferior, que para este caso, que en este caso sería igual a 32. FI es la frecuencia absoluta, que para este caso sería igual a 18. FI, que sería igual a 18. FI menos 1, ese FI menos 1 es de posición. Aquí no me da como ponerlo chiquitico, pero es un número pequeño. Vamos a ver si me lo deja poner más pequeñito. Es de posición, listo. Es un número pequeñito. Entonces es la frecuencia absoluta anterior, que en este caso sería 15. FI más 1
FI más 1 también es de posición, no es que a la frecuencia le sume 1, no, es la que sigue, la frecuencia que sigue, que en este caso sería 8. Ya teniendo todos los valores identificados, me falta la amplitud del intervalo, que es la I. Nosotros lo llamamos aquí I, vamos a hablar así, que sería la diferencia que hay entre 38.5 y 32, que sería igual a 38.5 menos 32, que en este caso nos da 6.5. Ahora sí puedo hallar la moda. La moda es igual al límite inferior más, abro paréntesis, la frecuencia absoluta menos la frecuencia anterior, cierro paréntesis, dividido, y tengo que abrir de nuevo, la frecuencia absoluta menos la frecuencia anterior, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia posterior, que sería 8. Cierro y multiplico por la amplitud, que en este caso sería 6.5. Ahí está la fórmula de la moda. Esos son los paréntesis que necesitan, no necesitan más. Miren, nos da el valor entre 32 y 38, 33.5. Para la mediana, bueno, esto es para la moda, ahorita hablamos un poquito de la interpretación. Para la mediana, lo que hay que hacer, voy a traerlo esto para acá. La mediana, lo primero que tenemos que buscar es el lugar que ocupa. Lo primero que hago es buscar el lugar que ocupa, que para el caso de la mediana sería 54 dividido 2, que sería, entonces ahora sí vamos a aplicar la fórmula, en este caso lo mismo. Entonces, ¿qué sería el límite inferior? Bueno, la mediana la vamos a buscar en la frecuencia acumulada, mientras que la moda la buscamos en la frecuencia absoluta, la mediana la vamos a buscar en la frecuencia acumulada. Vamos a buscar el dato 27, casualmente nos dio en el mismo intervalo, claro que esto es lógico, nos dio en el mismo intervalo, entonces el límite inferior va a ser el mismo, el límite inferior va a ser el mismo, va a ser 32. Aquí sí voy a aplicar de una vez la fórmula, entonces sería el límite inferior, que es 32, más J. ¿Quién es J? J es 27 menos la acumulada anterior, que sería 20, dividido la frecuencia absoluta, que es 18, y multiplicado por la amplitud, que vimos que era 6,5. Le damos enter y ahí tenemos el valor de la mediana, que nos dio 35.56 y está ubicado en el mismo lugar. Bueno, seguimos en orden. Aquí como lo tenemos, vamos a hallar la varianza. La varianza es esta formulita que dice xy menos x barra, mírenlo acá en la media, elevado al cuadrado por la frecuencia, la sumatoria de todo eso, que sería este valor de acá, dividido n menos 1. Entonces la sumatoria nos dio este valor, dividido n menos 1, o sea 54 menos 1. Cierro paréntesis y ahí tenemos la varianza, nos dio 84, con eso no interpretamos nada. ¿Y de dónde sacamos la desviación típica? Es la raíz cuadrada de la varianza. Ahí sí podemos decir, con la desviación típica sí interpretamos. Aquí nos falta, bueno, ¿cómo se interpreta la desviación típica? Quiere decir que se espera que todos estos datos estén más o menos 9 años de diferencia alrededor de la media. O sea, si yo a 35 le quito 9, me estaría dando como alrededor
de 26 y si le aumento 9, o sea, la mayoría de los datos van a estar entre 26 y 34 y 44 años más o menos. Ahí debe estar la mayoría, eso es lo que se espera de acuerdo a la desviación típica. Bueno, antes de calcular estas medidas voy a calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación que recordemos que es igual a la varianza dividido, ve la varianza, no, qué pena, al coeficiente, a la desviación típica dividido la media y multiplicado por 100. Recuerden, cuando ese coeficiente de variación da por debajo del 33%, indica que los datos son muy confiables, que la media es representativa. De acuerdo a esto, en realidad el promedio de la edad de esas personas es de 35.8 y es confiable. Bueno, para el cuartil 3, miren, lo primero que voy a buscar es el lugar que ocupa. El lugar que ocupa va a ser igual a K por N, mírenlo acá, discúlpenme, yo lo coloco acá. K por N dividido 4. ¿Por qué entre 4? Porque mi población la voy a dividir en 4 partes iguales y eso sería 54 por 3 dividido 4. El lugar que ocupa nos dio 40.5. Entonces vengo, lo mismo que la mediana, lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. 40.5 nos da en este intervalo, en el cuarto intervalo. Entonces ahí vengo y voy a buscar el límite inferior más J. ¿Quién es J? El lugar que ocupa menos el anterior de la frecuencia acumulada, que sería 38. Cierro paréntesis. Dividido la frecuencia absoluta, que sería 8, y multiplicado por la amplitud, que sería 6.5. Listo. Así calculamos el cuartil. Mire que el cuartil nos dio en esta fila. Ponle otro colorcito. Y esta fila, cuartil 3. Se me perdió el cuartil 3. Lo borré. Me va a tocar volverlo a calcular. Permítame. Que no sé qué hice. No. Bueno, como que nos va a tocar volverlo a calcular. No sé qué hice yo. Que era aquí donde se debía calcular. Igual, el límite inferior más J, que es el lugar que ocupa, 40, menos la acumulada anterior, que es 38, cierro, dividido la frecuencia absoluta y multiplicado por 6.5. Le doy hasta acá. No me está recibiendo la fórmula. Aquí fue que le metí. El 6.5 debe ser con esta coma, si no, no la recibe. Entonces vimos que está en este intervalo y que nos dio 40.5. Todo lo que hicimos. Este 40.5, bueno, este es el cuartil 3. Para el decil 7 también debo buscar primero el lugar que ocupa. Para las medidas de posición siempre hay que buscar primero el lugar que ocupa. Entonces lo mismo, vamos a buscar el lugar que ocupa. Y recordemos que estamos, en este caso, también sería K por N dividido 10, porque estamos hablando de deciles. Es igual a K. En este caso K diré es 7 por 54 dividido 10. Y el lugar que ocupa nos dio 37.8. Nos dio en el mismo lugar que dio la mediana. Entonces venimos acá. Igual buscamos el límite inferior
más J, que es el lugar que ocupa, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 20, dividido la frecuencia absoluta, que es 18, y multiplicado por la amplitud, que es 6.5. Y ahí nos dio el cuartil, es decir, 7 diré. Para el percentil 90 procedemos de la misma manera. El lugar que ocupa primero buscamos el lugar que ocupa, que va a ser, en este caso, se divide no entre 10, sino entre 100. El lugar que ocupa, que sería igual a 90 por 54 dividido 100. Y nos da que es 48.6. Vengo y busco acá el valor 48.6 y está en este intervalo que sigue entre 45 y 51. Entonces vamos a buscar en ese intervalo y nos daría que el percentil 90 es igual, ubicamos por acá, a 45 más J, que es el lugar que ocupa, menos la acumulada anterior, que en este caso es 46, dividido la frecuencia absoluta, que nos da por acá, nos da 3, y multiplicado por 6.5. Bueno, entonces ahí tenemos. Ya abrí pues otro video para la parte de interpretación. Aquí lo que hicimos fue los cálculos de las medidas. Ahora otro video pues para allá, esa otra parte. Por el momento lo vamos a dejar así. Feliz noche.